miradas. Dirige y presenta Bouzien Ahmed Khouja, Radio Nacional. Hola, ¿qué tal están? Queridos amigos, gracias por elegirnos y bienvenidos a la radio pública, la radio de todos, Radio Nacional. Me acompañan en nuestra cita dominical Vicente Chapa en la misa de sonido y realización y Carlos Rufo Martín en producción. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيها الغزال فاطمة. El análisis de diferentes intelectuales de nuestro país en el libro L'homme postmoderne, el hombre postmoderno, sobre la obra del pintor internacional Antonio Camaro, se presentará próximamente en España. Un trabajo donde se recogen más de 40 artículos que reflexionan sobre cómo vemos al hombre actual y su futuro, desde una mirada crítica, pero basado en la esperanza de una sociedad más justa y solidaria. Nos acompañan en este domingo Antonio Camaro y Alberto Laje. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues, ¿quién es Antonio Camaro? Bueno, Antonio Camaro son muchas cosas. Sobre todo es mucha gente que me ha apoyado, me ayuda en este camino. El camino de artista y de pintor es un camino muy, muy duro. Eres un corredor de fondo. Tienes que ser muy, muy disciplinado porque te pasas muchas horas como solo y en silencio para poder llevar adelante tu trabajo. Entonces tienes que ser muy disciplinado contigo mismo. Eso es el trabajo de un artista, la vida de un artista y la creación, ¿no? Nos pide el silencio en nuestro propio universo, ¿verdad? Efectivamente, nosotros hacemos nuestro propio universo, como tú dices. Sí. Es una especie de alquimia en el tiempo, es nuestro taller y intentamos hacer en esa alquimia pues el trabajo y la obra para lo mejor de la sociedad. Precisamente hablando de esa alquimia, tu cuadro habla del hombre postmoderno. Te preguntaré antes de todo lo siguiente: escucharnos y escuchar. ¿Por qué nos cuesta tanto? El hombre actual, por desgracia, es un hombre que no escucha al otro. Sí. Hay mucho fanatismo, dogmatismo. Sí. Entonces, lógicamente, eso hace que la gente sea egoísta, que solo se vea a sí mismo, a sus ideas. Y entonces le resulta actualmente muy difícil escuchar y ser un hombre dialogante. Pues, Antonio, háblanos del proyecto del libro y de las contribuciones. Vale, el proyecto surgió a raíz de una editorial valenciana centenaria, sí, que es Gráfica Soler. Ahí en esos talleres se conocieron Octavio Paz y Pablo Neruda. Sí. Se hacían tertulias, allí se hicieron el segundo congreso de intelectuales de la Segunda República. Entonces es una editorial que se dedica mucho al mundo cultural y académico. Cuando vio el cuadro del L'homme postmoderne, le encantó y dijo, oye, ¿por qué no hacemos, basándonos en Walter Benjamin, basándose en el cuadro de Paul Klee, el Ángeles Novus? Walter Benjamin sacó toda la filosofía mesiánica actual. Y entonces dijo, ¿por qué no cogemos a raíz de tu cuadro que sea nexo entre todos los pensadores y repetimos la misma experiencia, que todos hablen del hombre postmoderno? Sí. Y me imagino que hay un proyecto, ¿no?, en marcha. Sí, efectivamente. Estamos a raíz del libro. Ha surgido un proyecto que es del Homo erectus al Homo ethicus, que lo lleva el coordinador, que precisamente está aquí en la mesa con nosotros, Alberto Laje, y os lo puede contar. Pues mejor. Adelante, Alberto Laje. Hola, buenos días, ante todo. Y nada, pues efectivamente tenemos un proyecto entre manos, que es el del Homo erectus al Homo ethicus. Es un proyecto que abarca diferentes ámbitos culturales, y en el que la pintura de Camaro, mediante un mural de 9 metros, es el centro de una exposición artística multidisciplinar. La idea central de este mural es el paso entre, como diría Shakespeare, entre el ser
o no ser. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Tony parte del no ser para llegar al ser, de alguna manera. Entonces, el primer cuadro representaría el mundo de los abismos, los no nacidos, que dirían los incas, en la cultura sudamericana, Sí. pues se habla mucho de los no nacidos. Ese sería ese punto. Un segundo cuadro que sería el vértigo, de la vida, que no acaba de llegar al estado del tercer cuadro, que sería ya el resultado de la vida, que sería el título del tercer cuadro. Entonces, Antonio, estos cuadros son obras tuyas. Sí, efectivamente. Con estas obras en realidad he querido hacer un camino ético, Sí. que es un proyecto integrador que quiere evidenciar la necesidad para nuestro tiempo de desarrollar algo que para mí es muy básico, la Sí. conciencia ética. Sí. La conciencia ética en el ser humano para mí hace frente a una amenaza global que incluye el deterioro de las relaciones personales y de nuestro planeta, la Tierra. La obra quiere favorecer, con la ayuda de la moderna psicología del profundo, una reflexión sobre las diferentes cosmovisiones del mundo y para mí el punto más importante, que son los puntos comunes que todas esas cosmovisiones tienen para llegar al encuentro entre todas, para ese diálogo que hemos hablado anteriormente. Sí. El hombre ético es el hombre que para mí es el hombre trascendido, que tras su recorrido Sí. comprende al otro y busca los puntos de encuentro para el bien de la humanidad, el diálogo y la paz del mundo. Sí, entonces, volviendo un poco a tu primera obra, ¿no? L'homme postmoderne, el hombre postmoderno, y acabas de subrayar con insistencia sobre la conciencia ética. El diálogo intercultural permite priorizar, digamos, a la convivencia y el intercambio en lugar del dogma, de la tradición, de la cultura de origen. Sí, claro que sí, efectivamente. Yo creo que la cultura, la buena cultura, trasciende todas las fronteras, enriquece mucho al ser humano. Fíjate que cuando Dostoyevsky estuvo en Siberia, Sí. Preso, pidió a sus amigos no solo alimentos, sino que dijo, traerme libros y culturas para que mi alma no muera. El hombre que se conoce a sí mismo y conoce todos los estados de conciencia, que es el recorrido ético, que uno se va conociendo hasta llegar a lo que verdaderamente es, entonces comprende al otro y conoce al otro. Y la buena cultura hace enriquecer, como he dicho, la dimensión de la persona y sobre todo conocer a la otra persona. Sí, entonces el hombre postmoderno, l'homme postmoderne, es una contribución de 40 intelectuales españoles. Y los textos hablan justamente de esa convivencia, de ese diálogo intercultural. Sí, efectivamente, son hombres con una proyección muy comprometida, son hombres que se comprometen mucho, que luchan mucho para el diálogo y la paz, son hombres que ven, o sea, su mensaje es un mensaje esperanzador, no solo es una crítica, sino es una esperanza a ese hombre dialogante, a ese hombre capaz de entender el otro y de enriquecer las distintas culturas y de hacer mayor convivencia entre todos los pueblos. Sí. Y la pregunta, ¿el ser humano actualmente es tan egoísta? Por desgracia vivimos una época que muchos valores han perdido, pero tengo que reconocer que también hay un movimiento enorme, que mucha gente se ha dado cuenta que íbamos por un camino de destrucción, de un camino que no llevaba a nada, que era un camino de depresión, de soledad, de incertidumbre. Y actualmente hay gente, como he dicho, que vive mucho para la paz, para la convivencia, la armonía y encontrar los puntos de encuentro entre todos. Sí. Entonces tú, como artista, vives en Valencia, una ciudad del mar del Mediterráneo, ¿no? Entonces hay estas cuestiones, ¿no? Estas preguntas siempre de qué pasa entre el norte y el sur. ¿Sientes esta fractura o
o qué debemos hacer para dialogar más? Bueno, Valencia es una comunidad bastante abierta, confluye mucha población. Sí, población procedentes de países del varios sur, países. Y principalmente del Magreb y de exacto. Oriente Medio, ¿no? Y es una ciudad que acoge muy bien, Sí. con lo cual yo me siento muy orgulloso de eso. Es una ciudad muy abierta Sí. y sí que veo esa muy buena convivencia entre todos. ¿Y cómo ves la paz? La paz, si el hombre se trabaja a sí mismo, haciendo su propia evolución, Sí. no revolución, sino su propia evolución, creo que se puede conseguir. Si el hombre no se trabaja a sí mismo y va siempre al tener y no al ser, puede ser muy difícil conseguir esa paz. Entonces, esa opinión de esas personalidades, ¿no?, culturales destacadas en España, tú, Antonio Camaro, como, digamos, organizador, ¿no?, de esa fuente de ideas y de opiniones, ¿tú piensas que habrá algún eco a esta llamada? Sí, por supuesto. Ya te he dicho que hay parte de gente que se está dando cuenta y cada vez más, con lo cual me alegra muchísimo que este cambio es necesario y esta gente, lógicamente, es voz de mucha gente sin voz. ¿Y por qué te llamamos el pintor de la paz y la concordia? Porque es mi compromiso. Yo soy un pintor que soy un pintor que creo que mi pintura es de doble mirada. No solo lo que la gente mira hacia mi pintura, sino lo que mi pintura quiere proyectar hacia el espectador. Y justamente mi pintura hacia el espectador quiere proyectar todo eso, un mundo de paz, de concordia, de buenos diálogos, que no es una utopía, sino yo pienso que es una eutopía, que es algo muy distinto. Sí. Entonces, ¿piensas que tu pintora es una pintora multicultural? Sí, mi pintura es creo que la multiculturalidad es muy importante porque enriquece mucho a la humanidad y hace que la humanidad sea tan atractiva y tan hermosa y tan bella. Y el Alexandre Solzhenitsyn, en su discurso de 1970, dijo que la belleza podía transformar el mundo hacia el bien, y creo que la multiculturalidad es parte de la gran belleza que tiene el ser humano. Esa reacción a este hombre aislado, este hombre postmoderno, ¿es una reacción alérgica de tu parte en tu obra? Más que una reacción alérgica, es una crítica a ese individualismo, a ese egoísmo, a ese verse solo a sí mismo, al no mirar que con una acción puede provocar una reacción dañina a la sociedad. Es el hombre corrupto, en realidad, el hombre que solo se ve a sí mismo, que solo se piensa que los problemas de los demás gira la cabeza porque no se piensa que va con él, hasta que se da cuenta que él es una persona vulnerable como somos todos. Sí, vamos a intentar describir un poquito el cuadro, ¿no? Es un hombre sentado en una terraza de un bar, digamos, elegantemente vestido, impasible, neutro, con mirada al frente, pero sin zapatos. ¿Eso significa algo? Sí, quería significar que el hombre, por muy elegante que sea, si solo se ve a sí mismo y no ve al otro y no tiene el sentido del bien común, es un hombre que está lleno de patatas, o sea, sus calcetines están roídos, vacíos, su alma es vacía. Entonces, es verdad, Antonio, el aspecto histórico particular a España, los diferentes cambios que vienen experimentando la sociedad española, fruto muchos de ellos de nuevos y viejos procesos migratorios, requieren un conocimiento mutuo que ayude a comprender a los diferentes fenómenos y retos que estos cambios generan. Nos finaliza este programa tan apasionante. Hemos escuchado con mucho interés a nuestro invitado Antonio Camaro. Te agradecemos tu presencia en los estudios de Radio Nacional. Muchas gracias. Volvemos con todos ustedes la semana que viene. Hasta entonces os deseo mucha felicidad. Les saludo y buen fin de semana. Adiós.